Muy buenos días. Se declara abierta la presente audiencia. Señor presidente, señores de la Corte Suprema de Justicia. Señor presidente, solicito autorización para que tome la palabra el señor Ricardo Rafael Méndez Ruiz Valdés, para que pueda hacer los alegatos personalmente. ¿Usted va a intervenir después, abogado? No, señor, solo él, señor presidente. Autorizado. Señoras magistradas, señores magistrados, estamos el día de hoy aquí por un tema político ideológico, que derivó en un tema jurídico. Pero este es un tema ideológico, por eso están ustedes hoy a esta hora en este lugar. Y es que lo que sucede es que nadie nunca de nuestro lado, es decir, de la derecha, yo me considero un hombre de derecha en el espectro ideológico, muy a la derecha, no se había llamado al pan, pan y al vino, vino. Y yo lo hice. Hablé de manera clara, de manera pública. Se ha dicho por ahí que yo he publicado, o que la Fundación contra el Terrorismo, la cual yo dirijo, ha publicado panfletos. La principal característica de un panfleto, o de un libelo, como les han llamado, es que son documentos anónimos. Todos los documentos a los que se hace referencia en la resolución del Procurador de los Derechos Humanos van calzados con nuestro sello y llevan mi firma. No hay absolutamente nada anónimo en lo que nosotros hemos dicho o en lo que nosotros hemos escrito. Con respecto a la resolución que el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, dictaminó en contra mía el año pasado, es interesante definir de dónde viene. Como bien nos explicó el señor secretario, hay casi 150 personas, entre personas individuales y personas jurídicas, que hicieron una denuncia en contra mía en la Procuraduría de Derechos Humanos. Todos pertenecientes a la izquierda radical de este país, de distintas categorías, en distintas formas, pero todos pertenecientes a la izquierda radical. Diría yo que uno de los principales actores en la denuncia en mi contra es, por ejemplo, la señora Claudia Samayoa, ex militante del Partido Guatemalteco del Trabajo, Partido Comunista, durante la época del conflicto armado interno. Encontramos otros personajes muy interesantes, como por ejemplo, por lo menos 7 individuos a quienes yo denuncié ante el Ministerio Público como responsables de mi secuestro en 1982, miembros de los grupos terroristas EGP y PGT. Ellos me denunciaron. Llama la atención también la calidad de otras personas en ese entonces. Y me pregunto yo cómo es posible que el secretario general del Ministerio Público en esas fechas, el señor Maynor Melgar, haya firmado una denuncia en contra mía y el Procurador de los Derechos Humanos le haya dado trámite. Y ese trámite resultó en una condena en contra mía. ¿Cómo es posible que el asesor político de la fiscal general en ese entonces, el señor Javier Monterroso, secretario de la entonces fiscal general Claudia Paz y Paz, haya firmado una denuncia en contra mía? Eso es
un absurdo y evidente acto de abuso de autoridad. ¿Cómo es posible que el señor Alberto Brunori, representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, haya firmado una denuncia en contra mía? Tratándose de un personero de las Naciones Unidas. Eso viola de manera flagrante nuestra soberanía. Y eso consta en un documento oficial que me entregó a mí la Procuraduría de Derechos Humanos cuando yo requerí el documento correspondiente a la denuncia en mi contra. Eso está aquí, señores magistrados. No me lo estoy inventando yo. Como nunca me he inventado absolutamente nada de lo que he escrito o de lo que he dicho. Jamás. Han pasado desde 1996 a la fecha, ¿cuántos lustros? Poco más de 3. Nunca en ese tiempo nadie ha pretendido callar la voz de un columnista de opinión, como lo soy yo. Yo soy columnista de opinión del diario El Periódico. Estoy seguro, señores magistrados, que algunos de ustedes leen mis columnas, o las han leído. Jamás nosotros hemos pretendido hacerlo, por ninguna vía, de ninguna manera. Pero resulta que ahora, como yo pienso diferente a los señores, resulta que ahora como yo me expreso de forma distinta, de una manera que a ellos no les agrada, entonces me tienen que callar. Y fíjense ustedes qué terrible la acción del Procurador de los Derechos Humanos. Emitió 2 resoluciones distintas. Una, que nosotros capturamos de la página electrónica de la Procuraduría de Derechos Humanos en cuanto fue emitida, en cuanto fue publicada. Y otra que me fue notificada a mí. Entre esas 2 resoluciones hay 2 diferencias sustanciales. En la primera, que fue retirada después de la página de la Procuraduría de Derechos Humanos, aparece el señor Alberto Brunori. En la segunda, ya no aparece el señor Alberto Brunori como víctima. Pero, señores magistrados, él aparece como denunciante en este documento que les mencioné hace un momento. Su nombre está aquí. Resulta también que en ese documento, en el primero, en las resoluciones dice el procurador, por tal razón, oigan ustedes esto, porque no lo han oído antes, señores magistrados, y espero que no lo vuelvan a oír jamás en su vida. Dice, por tal razón, es preciso formular en la parte resolutiva una serie de recomendaciones a las entidades propietarias de los medios de comunicación y exhortarlas a que reflexionen acerca del probable daño social que representa difundir masivamente este tipo de contenidos. Por el amor de Dios, ¿cómo es posible que el Procurador de los Derechos Humanos pretenda censurar a los medios de comunicación? Yo recuerdo que CalDH, por ejemplo, pretendió que los guatemaltecos que habláramos contra la condena por genocidio fuéramos a parar a la cárcel. No estamos, señores magistrados, en Cuba, no estamos en Venezuela, no estamos en Corea del Norte tampoco. Estamos en Guatemala. Vivimos en una democracia, con sus luces y sus sombras, pero democracia al fin.
Esto no se puede tolerar. Ahora, es importante al analizar la resolución condenatoria del Procurador de los Derechos Humanos, en la cual dice que yo atento contra la vida de los señores que dicen trabajar por los derechos humanos en nuestro país, que yo los pongo en peligro, que yo provoco el odio en contra de ellos, que daño su honorabilidad, y hay una larga cantidad de cargos en contra mía, pero en ningún momento, en ningún lugar, y fíjense ustedes qué importante esto, dice el Procurador de los Derechos Humanos que yo miento. En ninguna línea dice Ricardo Méndez Ruiz miente. Eso no lo dice. Ahora bien, en su alegato, el Procurador de los Derechos Humanos, y me refiero al alegato con respecto al amparo que yo planteé en contra de su resolución, dice el Procurador de los Derechos Humanos que no puede modificar o anular actos y resoluciones, pero sí puede pronunciarse con poder disuador, exhortativo, pero sin que sea vinculante su resolución. Pero en la resolución en contra mía, dice, señores magistrados, remitir copia certificada de la resolución a la Oficina de Atención Permanente del Ministerio Público para que se realice un análisis de los hechos y, de ser constitutivo de delitos, se inicie la investigación correspondiente. ¿Qué tal? El documento que les da a ustedes dice una cosa, pero la resolución en contra mía dice una cosa muy distinta. Yo comprendo que el señor Procurador de los Derechos Humanos no es quien maneja la Procuraduría de Derechos Humanos, señores magistrados. Realmente la maneja su cuñada, la licenciada Claudia López David, una de las personas que creyó que la doctora Claudia Paz y Paz iba a durar 100 años al frente del Ministerio Público. Y es su cuñada, es la esposa de su hermano. Alguien podrá decir, mire, pero es que es un asunto personal. No, no es un asunto personal. Estamos hablando de un cargo público de la mayor importancia y el nepotismo no se permite. No está bien. Entonces, ¿qué autoridad moral tiene él? Por otro lado, señores magistrados, y hablando siempre de las personas que me denunciaron, de las 150 aproximadamente personas que me denunciaron, figura otro personaje, el señor Mario Polanco. El señor Mario Polanco me demandó por calumnia, injuria y difamación. Y resulta que la semana pasada descubrimos que aparentemente el señor Polanco manipuló a los miembros del jurado de imprenta, abusando así de la buena fe de la señora jueza a cargo del proceso y de mi buena fe también. Porque ¿qué fue lo que yo hice? Yo expliqué de manera pública en una de mis columnas de opinión que estaba dispuesto a no interponer ningún recurso para evitar llegar a juicio o para hacerlo más lento. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro de que lo que yo escribí en la columna que dio lugar a esa demanda es cierto. Tengo las pruebas en la mano, como lo hago siempre, como he escrito toda mi vida. Por eso, señores magistrados, y en aras de la libertad en nuestro país,
en aras de que nuestro país pueda dar un paso hacia adelante, les pido a ustedes que resuelvan de manera favorable este amparo, porque de lo contrario, yo soy secundario. Se estaría violando la libertad de expresión no solo de un columnista de opinión, sino que de un pueblo entero. Es cierto, puede venir alguien y decir, mire, pero es que usted demandó a Daniel Pascual también por calumnia, injuria y difamación. Sí, pero es que una cosa es lo que yo digo y otras cosas es que yo diga, por como lo favor, dijo el se le señor Daniel ruega, Pascual. ya está venciendo el tiempo, si es tan amable de llegar a las conclusiones. ¿Cómo no? Gracias. Y otra cosa, señores magistrados, es que yo diga que alguien me quiere matar, por ejemplo, como lo ha hecho el señor Daniel Pascual y la señora Claudia Samayoa, y no ha presentado ninguna prueba en los tribunales al respecto. Entonces, termino, señores magistrados, únicamente reiterándoles mi petición, y no en aras de mi bienestar, sino en aras de la democracia de este país, que resuelvan de manera favorable este amparo. Muchas gracias.